Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde representamos a los clientes de todas partes del mundo y del país en sus casos de inmigración. Llevamos, como he mencionado antes, casos de familia, casos de ciudadanía, de asilo, de DACA, casos de defensa contra la deportación, casos de las visas UIT y del proceso de VAWA para víctimas de violencia doméstica y varios otros tipos de aplicaciones. Entonces, si tiene un caso, una situación, una pregunta, a favor de llamarnos en el número en la pantalla, que es 414-519-6882, o mándenos un texto y podemos programar su cita de la consulta. El tema de hoy es el proceso de corte de inmigración o el tribunal de inmigración. Es el lugar donde uno tiene que ir si está bajo el proceso de deportación y obviamente quiere tener un caso frente al juez, aplicar para algún tipo de aplicación para poder quedarse en los Estados Unidos. Entonces voy a hablar del proceso y algunas opciones más comunes que existen frente al juez. Bueno, antes de comenzar la charla y la información, quiero recordarles que estoy dispuesto a contestar sus preguntas en vivo después de que comparto la información. Entonces, primero quiero darles la información y al final voy a uno por uno contestar las preguntas que están aquí en los comentarios. Entonces, en cualquier momento puede poner su comentario, su pregunta en los comentarios y voy a hacer lo mejor para contestarla. Otro recuerdo de que para proteger su confidencialidad estoy pidiendo que hagan sus preguntas de forma general, no sobre su situación exactamente de usted, sino una situación general. Entonces, por favor, no nos den datos suyos, sino puede preguntar sobre una situación de alguien, de cualquier persona, no importa quién es, nada más que no quiero que uno esté dando sus datos personales o detalles de su situación personal. Ok, muchas gracias una vez más y quiero comenzar con información sobre la Corte de Inmigración, que es bastante importante siempre, ¿verdad? Porque el riesgo de ser deportado es un asusto muy fuerte y pues para muchas personas es cuestión de vida y muerte, ¿verdad? Si se queda en este país o si tiene que regresar a su país de origen. Entonces, quiero hablar de todo eso. ¿Cómo y dónde comienza el trámite de deportación? ¿Cómo puede una persona llegar a estar en esta situación? Hay varias situaciones. Por ejemplo, las personas que quieren entrar o están intentando entrar al país, a veces los agarra la migración y a veces comienza el proceso así, aunque tenemos muchas personas que no pueden entrar por el momento, se quedan en México, por ejemplo, si están pidiendo el asilo. Algunas personas sí los dejan entrar y entonces van a tener un trámite de deportación con un juez de migración a veces, no todos. También es lo mismo para personas que se entregan a la migración. Puede comenzar en la frontera cuando uno está entrando, por ejemplo, pero también es muy común que comience el trámite cuando la persona ya está aquí, pero cae detenido por la migración, usualmente ICE. Cuando detiene a una persona, la mayoría de las personas tienen derecho de presentar su caso con un juez y de ir a la corte. No todos. Por ejemplo, personas que ya tienen una orden de deportación o que ya fueron deportados anteriormente, no tienen por lo típico derecho de otra audiencia con un juez porque ya tienen la orden de deportación y nada más pueden enforzar la orden que ya tienen.
Entonces, esas personas por lo típico van a ser deportados sin audiencia, pero a veces hay la oportunidad, si lo hace un poco pronto, de dar una contestación para pedir una audiencia si tiene ciertas condiciones. Entonces, a veces se puede pelear esas órdenes para tratar de conseguir una audiencia con el juez, pero depende mucho de los detalles de su situación. También hay personas que son indocumentados y tienen desafortunadamente un delito muy fuerte en su récord, un antecedente penal de nivel muy alto, muy grave, que se llama en inglés aggravated felony, una felonía agravada. Esas personas también están sujetos a otro trámite rápido de deportación y por lo típico no tienen la opción de presentar frente a un juez. A veces podemos pelear esa designación de que a veces, por ejemplo, el gobierno piensa que es una felonía agravada y no lo es, y podemos entonces dar los razonamientos para tratar de conseguir una audiencia con el juez, pero hay algunas personas que están sujetos a ese trámite sin audiencia. Pero entonces la gran mayoría de las personas tienen derecho de ver un juez en la Corte de Inmigración si están en el proceso de deportación, y puede ser que sean indocumentados o pueden ser residentes u otro estatus legal, TPS o lo que sea, y que han hecho algo o supuestamente tal vez han hecho algo por lo cual los pueden deportar. Por ejemplo, si han sido condenados por algún delito. Por ciertos delitos uno puede ser deportado y por algunos, como vamos a hablar un poco más adelante, hay perdones o amparos que se puede pedir. Ok, comienza el trámite con una detención en la frontera o que la persona está detenido aquí dentro de los Estados Unidos, o también si una persona mete una aplicación para un estatus legal como una residencia o algo así, y si la aplicación es negada, entonces migración tiene la opción o la posibilidad de comenzar el trámite de deportación, pero normalmente entonces el inmigrante, la persona tiene la opción de volver a pedir la misma aplicación u otra aplicación si califica frente al juez o con el juez. Entonces, es importante mencionar también que algunas personas van a correr todo ese trámite detenido y otros pueden estar con su libertad. Depende mucho también de antecedentes penales y cosas así relacionadas. Si una persona está detenida, muchas personas tienen derecho de pedir fianza para salir, para pedir una libertad, una fianza del juez de migración para poder salir de la detención. Algunas personas con delitos muy fuertes no pueden calificar para fianza y van a quedarse detenidos durante todo el trámite, pero otras personas con récord limpio o con delitos más menores a veces sí pueden pedir o conseguir fianza. A veces consigue una fianza de la misma agencia de ICE, pero en otras circunstancias no hay fianza de ICE y tiene que pedir la fianza al juez de migración, o si tienen una fianza muy alta de ICE y quieren pedir una rebajada de la fianza del juez de migración, se puede hacer eso también. Entonces, en muchos casos, si una persona califica para fianza, podemos conseguir la fianza, sacar a la persona de la custodia y entonces reciben una audiencia más retirada. Las audiencias para gente detenida corren muy rápidas. Ok, ¿cómo comienza el trámite de deportación en Corte de Inmigración? El gobierno tiene que entregar un documento con la corte, que es la notificación para comparecer en corte, un documento con los alegatos o cargos por los cuales piensan deportar a la persona, porque piensan que está sujeto a la deportación. Someten ese documento primero con la corte y tienen que estar conscientes de que en años recientes, en algunas ocasiones, Migración ha hecho ese tipo de documento, ha dado la copia a la persona, pero no han metido
el documento a la corte o tardan mucho tiempo en meter el documento a la corte. Entonces, una persona puede pensar que está en deportación, pero es posible que no han comenzado el trámite en corte todavía, o en algunos casos nunca van a comenzar ese trámite. Pero en la mayoría del tiempo, si hacen la notificación para comparecer en corte, entonces mandan eso a la corte le manda entonces un aviso de audiencia y la persona tiene que presentarse a su corte. Algunas cosas que tomar en cuenta ahorita debido a la pandemia, han habido algunos cambios para que las cortes sean más flexibles. A veces tiene que ver muy bien las reglas de la corte que le toca, pero a algunas cortes pues está bien que vaya en persona, pero algunas están queriendo que una persona llame por teléfono o que usan un sistema por computadora, se llama WebEx, que es muy parecido al Zoom, que hacen una como videoconferencia con el juez. Hay diferentes posibilidades y también si está para ir a corte en persona y uno mismo a veces puede pedir que hagan la audiencia por llamada o por videoconferencia. Entonces, hay muchas situaciones y tiene que estar consciente de las reglas y pólizas de las cortes actualmente o también sus derechos de cómo puede pedir a veces hacer su audiencia sin llegar físicamente y evitar tal vez un viaje largo, porque como creo que he mencionado antes, las cortes no están en cada ciudad. Hay cortes que tocan áreas muy grandes, o por ejemplo, nuestra oficina está ubicada en Milwaukee, Wisconsin, y la corte de inmigración que nos toca está en Chicago. La corte en Chicago cubre todo el estado de Illinois, todo el estado de Wisconsin y el estado de Indiana. 3 estados completos caen a la jurisdicción de la corte en Chicago. Entonces, a veces uno tiene que manejar varias horas para llegar y es una mejor opción hacer su audiencia por teléfono o por videoconferencia. Siempre recomiendo que investigue, pero también es mejor que agarre un abogado con experiencia que tiene muchos casos de corte como yo y que puede ayudarle a manejar esos detalles para asegurar que se presente a todos sus cortes, pero a veces salva pues tiempo y dinero si no tiene que ir físicamente a todas las cortes. Ok, también quiero mencionar que a veces una persona tiene corte en un lugar porque, por ejemplo, si entra por algún estado, Texas o Arizona, digamos, y ponen la corte ahí, pero después se muda, va donde tiene familia y está en otro estado, muy lejos de ahí, y tiene su corte en ese otro estado. ¿Qué hace? Bueno, tiene el derecho también de pedir un cambio de corte. No es automático, pero normalmente en mi experiencia la corte otorga esos pedimentos para cambiar de lugar. Si una persona ya vive lejos de la corte que le tocó, podemos pedir el cambio de corte y cuando le llega, entonces programan una nueva audiencia en la otra corte que está más cerca de donde vive. También quiero decirles que es sumamente importante que siempre esté avisando a la corte si se cambia de dirección. Si uno se muda, se mueve de una casa a otra o una dirección a una nueva dirección, tiene que avisar a la corte. A fuerzas tiene que avisar, porque si no avisa y tienen la vieja dirección y mandan un aviso de alguna audiencia o cambio de fecha de audiencia y usted no se presenta a su corte, el juez le puede dar la orden de deportación en su ausencia, que quiere decir que queda deportado sin saber que tenía corte, pero es la responsabilidad de uno mantener la corte informado sobre dónde está viviendo para poder mandarle los avisos bien. Entonces hay un formulario muy simple donde pide la vieja dirección, la nueva dirección, el teléfono, la firma de uno y pues es importante entregar esto a la corte y una copia al fiscal de ICE. Entonces,
como siempre digo, este tipo de trámite, como todas las leyes de migración, son bastante complicadas. No solo digo esto porque soy abogado de migración, sino que es la verdad. Y tengo amigos y conocidos que son abogados de otras áreas, de otros tipos de ley, y siempre me dicen que no quieren ni tocar lo de migración porque es muy específico y muy complicado. Entonces, le conviene tener la ayuda de un abogado con experiencia con casos de migración, de verdad. Bueno, ok.